Buenas noches, mis hermanos, mis amigos, ¿cómo están? Dios los bendiga. Damos gracias al Señor por este día maravilloso que el Señor nos da. Este jueves 28 de mayo del año 2020, que el Señor nos permite poder estar una vez más con el deseo de aprender de su palabra, de compartir más de Él, de poder transmitir a aquellos que no lo conocen al Señor. Tal vez han oído hablar del Señor, pero nunca han tomado la decisión de estar con Él, de tenerlo cerca, de tenerlo en su corazón. Y esta es una oportunidad grande que el Señor da. Por ahí hay hermanos, hermanas que algún día estuvieron cerca del Señor, pero hoy tal vez no lo están. Y esta es una gran oportunidad que el Señor nos da. Esta es una oportunidad por la cual el Señor nos dice que nos ama. El Señor nos dice que nosotros le interesamos. El Señor nos dice que nos ama con un profundo amor, un amor infinito, un amor incondicional, un amor que nunca vamos a entender, y Dios nos ha dado en este día esta oportunidad. Yo creo que tú has sido bendecido, mi vida ha sido bendecida, así que yo creo que nosotros realmente podemos dar gracias a Dios, amén. Yo creo que tú junto a mí podemos darle gracias al Señor por las bendiciones que Él nos da día a día, y podemos ser agradecidos con el Señor porque es el día que Él hizo para que nos alegremos y nos gocemos en Él y podamos transmitir la palabra del Señor con total seguridad, porque nuestro Dios es el Dios que nos levanta, es el Dios que nos sostiene. Si tú hasta aquí estás en pie es porque Dios tiene cuidado de tu vida, Dios tiene cuidado de tu vida, de tu familia, y hay que darle a Él toda la gloria, la honra y la alabanza, amén. Yo quiero invitarte en esta hora que podamos, antes de compartir esta palabra que el Señor ha puesto en mi corazón, antes de compartir contigo, quiero que todos juntos, los que están conectados ahí de aquel lado, qué bueno que te hayas conectado, pero qué bueno que también hayas podido invitar a tus amigos, a tus conocidos, a tu familia. Le has dicho, vamos a conectarnos a partir de las 20 horas porque el Señor va a hablar a nuestra vida, el Señor va a hablar a nuestro corazón, y cuando nosotros estamos deseosos, el Señor nos habla. El Señor no es deudor de nadie, así que nos va a dar su bendición en esta noche, amén. Así que yo te invito que en esta hora podamos cerrar nuestros ojos un momento para no distraernos, y vamos a ponernos de acuerdo, como dice la palabra, y vamos a poner este tiempo en las manos del Señor, amén. Señor, en el nombre de Jesús, una vez más, te damos gracias por tu fidelidad, te damos gracias porque tú nos permites poder estar, Señor, tener este tiempo y poder estar conectados, Señor, en un mismo espíritu, en un mismo sentir. Bendigo, Señor, a la audiencia, aquellos que están del otro lado de la pantalla, aquellos que se han conectado, pero no solamente ellos se han conectado, sino que también, Señor, están compartiendo este video. También, Señor, tienen el deseo, han enviado, Señor, las invitaciones, han compartido, Dios mío, este tiempo, esta palabra, y yo te ruego en el nombre poderoso de Jesús que no solamente sus vidas sean bendecidas, sino todas sus familias también, Señor. Todos aquellos que oigan el mensaje de tu palabra sean bendecidos, sean renovados, sean, Señor, en el nombre de Jesús, su fe se pueda acrecentar, porque tu palabra dice que la fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Por eso, en el nombre de Jesús, Señor, que nuestra fe en esta noche pueda crecer, te lo pedimos. Señor, oramos para que tu Espíritu Santo con claridad nos ayude a entender la palabra que tú, Señor, en esta noche has preparado para cada uno de nosotros. Ayúdame, Señor, a transmitir lo que tú has puesto en mi corazón con aquellos, Señor, que están deseosos de escuchar tu palabra. Abre, Señor, en el nombre de Jesús, quita el velo de sus ojos, y en el nombre de Jesús toca sus corazones, Padre Santo, para que ellos puedan aceptarte y tenerte a ti en el corazón. En el nombre de Jesús, todo esto es puesto en tus manos, en tu nombre, Señor. Amén y amén, Jesús. Amén. Gloria a Dios entonces, porque el Señor nos ha permitido una vez más estar delante de su presencia. El Señor nos está mirando en todo momento, nos está viendo, y el Señor está viendo qué es lo que nosotros hacemos. Yo creo que en nuestra vida nosotros pasamos por problemas o dificultades, más allá de que conozcamos o no al Señor, más allá de que seamos hijos de Dios, o todavía tú a lo mejor no eres un hijo de Dios, pero todos pasamos por momentos difíciles. Ahora yo quiero hablarte en esta noche, la palabra que yo quiero hablarte en esta noche, el título que yo le puse a esta reflexión es clama que Él te oye, ¿sí? Clama que Él te oye. Y cuando hablamos de que Él te oye, hablamos de Dios. Ahora, en nuestra vida podemos pensar que muchas veces nosotros clamar es pedir. Y nosotros muchas veces en nuestra vida hemos pedido cosas.
Muchas veces nosotros hemos hecho el pedido tal vez a alguna persona de algo que nosotros estamos necesitando. Tal vez más allá de un pedido tú hiciste un reclamo. Por ejemplo, cuando muchas veces se corta la luz y tú haces el reclamo a la empresa correspondiente, se corta la luz, se corta el agua, se corta el gas en algunos otros lugares, en otras provincias, y nosotros hacemos el reclamo a la empresa que corresponde del servicio que nosotros estamos pidiendo. Tal vez estás pidiendo que venga la empresa a cortar un yuyal, un pasto, y tú estás haciendo el reclamo a las personas o a las entidades que corresponde, y estás esperando y no vienen, y llegan y hacen ese trabajo, pero no llegó en el momento que nosotros queríamos. Y nosotros estuvimos pidiendo. Ahora muchas veces también estamos pidiendo otras cosas. Por ahí hay adolescentes, algún joven que le pide algo a su papá y todavía no llega, todavía no se cumple. Pero esas cosas muchas veces nosotros no las entendemos y nosotros queremos el ya. Pero yo quiero hablarte de alguien que clamó, y que sabía que iba a ser escuchado por Dios. Sabía que cuando clamaba, el Señor le escuchaba. Y no solamente eso, sino que él clamó y fue escuchado por el Señor, sino que él alentó a muchas personas, a muchos hombres, los alentó a que ellos puedan confiar en el Señor. Y sabe que estas personas estaban en un problema mucho más grande que él, pero él como tuvo esa liberación de parte del Señor, él les hablaba a esta gente y les decía que así como él clamó, ellos también podían clamar, porque Dios los iba a oír. En esta noche quiero hablarte de un hombre que se llamaba David. Quiero que puedas buscar en tu Biblia, en el libro de los Salmos, el capítulo 34. El libro de los Salmos, el capítulo 34. Vamos a hablar de este hombre, de este joven que luego fue ungido como rey. Pero antes de que llegase esto que por lo cual él había sido ungido, él tuvo que pasar por muchas dificultades, y en este momento vamos a ver parte de eso, pero vamos a ver cómo él clamó al Señor y cómo él decía y declaraba con total seguridad de que era oído por Dios. En el Salmos capítulo número 34 te decía, a partir del versículo 4, vamos a leer el versículo 4, hasta el 6, y luego vamos a ir desde el versículo 17 hasta el 19. Te repito, Salmos, el capítulo 34, a partir del versículo 4 hasta el 6, y luego del 17 al 19. Amén. Nos dice así la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor, Salmos 34, versículo 4, dice: busqué a Jehová, y él me oyó, y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados, y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó, y le oyó Jehová, y lo libró de todas sus angustias. El versículo 17 dice: claman los justos, y Jehová oye, y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. ¡Qué preciosa palabra! ¡Qué declaración, por favor! Nosotros vemos en esta palabra que... ¿Sabes cuándo escribió David este salmo? ¿Sabes cuándo él lo escribió? Cuando la palabra del Señor nos habla que él estaba huyendo del rey actual, que era Saúl. Porque cuando él fue un joven y el Señor quería ungir a David como rey, David fue un joven que estaba cuidando las ovejas de su padre, y cuando Samuel, el profeta Samuel, enviado por Dios, fue para ungir a los hijos, a uno de los hijos del papá de David, de Isaí. Y cuando David es ungido como rey, él pasa un tiempo, y ahí es donde conocemos la famosa historia de David contra Goliat. Y él mata a Goliat, y la gente y las mujeres que en ese tiempo danzaban y cantaban comenzaban a decir que que Saúl, el rey Saúl, había matado a unos miles, pero que David había matado a muchos miles más. Es decir, Saúl mató a 1000, decían las mujeres, y David a sus 10,000, es decir, la alabanza hacia David, aunque no era rey,
y era un joven guerrero que con una honda había matado a un gigante. Él estaba siendo más alabado. Y el rey Saúl comenzó a tener un celo por David, a tal punto que intentó matarlo muchas veces y lo perseguía para matarlo. Y en una de estas oportunidades, David huye a una cueva, y esta cueva se llamaba la cueva de Adulán. Ahora, cuando él huye a este lugar, y él pedía al Señor que fuese librado, y él fue librado de la mano de Saúl. Pero en esta cueva, cuando él está en esta cueva, ¿sabes qué había en esta cueva? Había 400 hombres, nos dice la palabra del Señor en otro pasaje en el libro de Primera de Samuel. Nos dice la palabra del Señor que había 400 hombres que estaban en ese lugar, que ahí donde estuvo David, ellos estaban. Estos hombres eran endeudados, estos hombres eran afligidos de espíritu, estos hombres eran personas que tenían problemas, tenían muchos problemas, muchas dificultades. Y hoy yo te pregunto, ¿tú pasas por problemas? Yo paso por problemas, paso por dificultades. Creo que muchas veces si hiciésemos una lista de todos los problemas que atravesamos durante el día, o problemas que nos suceden cuando nosotros no esperamos, cuando todo va yendo bien, y nos suceden los problemas y nos suceden las dificultades, y los problemas aparecen sin que nosotros los busquemos, aparecen, pues estos hombres también tenían problemas y dificultades. Ahora lo que yo quiero en esta noche hablarte, que como dice el título, clama que él te oye. David estaba en esta cueva, y él no solamente le estaba declarando esta palabra, sino que le estaba hablando a estas personas. Y cuando comienza el capítulo 34 del que nosotros dimos lectura, nosotros leímos a partir del versículo 4, pero el versículo 1 dice: David decía, bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. No importando lo que pase, mi alabanza hacia Dios estará de continuo. Y nosotros recién leímos que David decía: busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todas mis angustias, de todos mis temores. David se había esforzado, David había buscado al Señor. Hoy nosotros pasamos, recién decíamos, hoy pasamos por problemas o dificultades que nosotros no esperamos, por situaciones que nosotros a veces llamamos adversas, pero que cuando nosotros somos hijos de Dios y estamos en las manos del Padre, Dios muchas veces va a permitir que pases por situaciones o dificultades para que nosotros sigamos confiando en Él. Por eso, si nosotros queremos ser libres de esas situaciones, y como dijo David, libre de los temores, tenemos que buscar al Señor. Porque David dijo: busqué a Jehová y Él me oyó. Tenemos que buscar al Señor para que Él nos oiga. Tenemos que clamarle al Señor. Tenemos que ir, esforzarnos y buscarle a Él. Porque yo hoy te decía al principio, ¿cuántas veces has buscado una solución en otros lugares? ¿Cuántas veces has buscado una solución en lugares o en personas que no te dieron esa salida o esa solución que tú esperabas? Tal vez se solucionó el problema por un tiempo, y tal vez en este tiempo tú estás viviendo un problema muy difícil y has buscado una solución. Y yo a esa solución muchas veces suelo llamarle, como siempre digo, manotazos de ahogado. ¿Cómo se dice esa frase? Es decir, estamos dando esos manotazos, estamos buscando por un lado y por otro, y nos resistimos a buscar a Dios. Mi hermano, mi amigo, una vez más estoy en esta noche para decirte que el Señor te ama y el Señor te espera. Por eso es que el Señor dijo que nosotros tenemos que venir a Él cuando estamos cargados, cuando estamos trabajando, cuando estamos en angustia, cuando estamos en un pesar, tenemos que buscarlo a Él. David lo dijo: busqué al Señor y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Gloria a Dios. Y Él dice: los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Los que le miraron al Señor y tuvieron fe. Muchas veces, ¿sabes qué? Nosotros en situaciones vamos a tener que hacer nuestra parte, porque podemos malinterpretar esta palabra que dice: los que miraron a Él fueron alumbrados. Muchas veces podemos pensar en que nosotros tenemos que solamente confiar en el Señor y no hacer nada. Muchas veces vamos a tener que hacer nuestra parte,
para que el Señor siga obrando. Tendremos que cumplir nuestras responsabilidades. Otras veces oraremos y solamente descansaremos en Él para que Él obre. Pero esta palabra nos dice los que miraron a Él, los que le creyeron al Señor, los que descansaron en Él, lo miraron y fueron alumbrados. Y sus rostros no fueron avergonzados. No serás avergonzado cuando tú creas en Dios. No serás avergonzado. El Señor te sostendrá. El Señor te sostendrá. Yo te lo puedo decir porque es así. El Señor te sostendrá. Él te levantará en alto. No dejará que tú caigas. No dejará que tú caigas. El Señor te levantará. ¿Sabes por qué no dejará que tú caigas? Porque tú pusiste tu confianza en Dios. Por eso Él no dejará que tú caigas. Te puedo asegurar. Tienes que dejar caerte en las manos del Señor. ¿Sabes que había una anécdota, una ilustración de un montañés que estaba escalando una montaña, pero de pronto la soga con la que él estaba, el gancho donde él estaba puesto, zafó y él comenzó a caer y era de noche, era oscuro. Y dice la palabra, nos dice esta ilustración, que él cayó y quedó colgado. Y él dijo, ¿ahora qué hago? Estaba solo. Y sentía una voz que decía, suelta la soga. Suelta la soga. Y él decía, no puedo soltar la soga. No puedo soltar esta soga porque si yo suelto la soga, me voy a morir. Pero esa voz insistía y le decía, suelta la soga. Suelta la soga. ¿Sabes qué? Este hombre murió y al otro día vinieron a rescatarlo. Y vieron que él estaba solo a centímetros del suelo. Pero él no podía ver. Cuando el Señor habla a tu corazón y te dice, déjate caer en los brazos del Señor, te quiere decir, confía en Él, confía en mí. Tienes que clamar, pero tienes que confiar. Tenemos que confiar en el Señor plenamente, en Él. Porque David dijo, busqué a Jehová y Él me libró de todos mis temores. Los que miraron a Él, los que le creyeron al Señor, los que lo miraron a Jesús con fe y creyeron en Él, miraron su palabra, creyeron en su palabra. Tenemos que estar firmes en la palabra de Dios. Firmes en la palabra de Dios. Dios no te dejará caer. Te lo vuelvo a repetir, Dios no te dejará caer. Porque tú tienes que ser su hijo. Y si tú ya eres su hijo y su hija, Dios no te dejará caer. Te lo puedo asegurar. Dios no te dejará caer. La palabra del Señor nos habla y nos dice, dijo David, este pobre clamó. Vuelve a recalcar y dice, este pobre clamó y lo oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Nosotros tenemos que clamar, mi hermano, mi hermana, clama a Dios y confía en Él. Dice, este pobre clamó y Jehová lo oyó. ¿Cuántas veces le has clamado a Dios y Dios te ha oído? ¿Por qué ahora si se nos presenta otra situación, por qué nosotros dudamos? Si ya antes el Señor nos había respondido, si ya antes nosotros habíamos clamado y el Señor nos había oído y nos libró de todas nuestras angustias, pues tenemos que seguir creyéndole a Dios. Si tú en esta noche estás viviendo un problema difícil, si tú en esta noche estás atravesando un momento difícil que no lo entiendes y que tal vez hoy dirás, mi hermano Mario, tú no sabes que estamos viviendo este tiempo de cuarentena. Sí lo sé. Por eso te estoy diciendo, por eso te estoy hablando, por eso Dios puso esta palabra en mi corazón. Esto no es mío, esto es de Dios. El Señor dice que debemos clamar. Nosotros como hijos de Dios tenemos que tener la plena seguridad de que Dios nos sostiene, Dios cuida de sus hijos. Y tú y yo tenemos que ser personas que transmitamos la esperanza de que solamente en Dios estamos guardados. No vamos a repetir, porque sabemos el Salmo 91 y decir, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y todo lo que dice la palabra, lo que sigue diciendo la palabra poderosa del Señor, sino que vamos a pensar y decir, quiero habitar, no quiero visitar la sombra del Omnipotente, quiero habitar con el Omnipotente, quiero estar con el Todopoderoso para que Él me guarde y me libre, pero en confianza, y pueda declarar esa palabra y pueda decirles a otros, ten confianza. Nada nos ha de pasar que Dios no sea permitido por Dios, nada nos ha de pasar. Y si algo nos ocurre,
Es porque Dios quiere probarnos. Si algo nos ocurre es porque Dios nos va a llevar a otro nivel de confianza, a otro nivel de fe. Mi hermano, mi hermana, el Señor nos cuida. Tranquilo, el Señor nos cuida, solamente confía en Él. Dice la palabra del Señor, este pobre clamó y Jehová lo oyó. El Señor nos oye. David fue oído, Moisés fue oído, Abraham fue oído. Muchos hombres de la palabra fueron oídos. Pablo fue oído a través de sus cárceles y sus problemas. Él fue oído en el clamor. Jesús fue oído. Nosotros somos oídos por el Señor, por el Todopoderoso. No por personas, por el Todopoderoso. Yo no te digo que no hables con las personas, que no pidas favores a las personas. Pero te estoy hablando de que nuestra confianza, por sobre todas las cosas, tiene que estar puesta en Dios. Nos dice la palabra del Señor en el versículo 17 que hemos leído. Claman los justos y Jehová oye. ¿Quiénes son los justos? Esto es lo que David le decía a estos hombres. Ustedes son personas que temen a Dios, porque nos llama la atención que David habla de buscar, habla de temer, habla de clamar, habla de verbos que nos dicen que la confianza total de él estaba puesta en Dios. Por eso él vuelve a decir acá en el versículo 17, nos vuelve a decir, claman los justos. ¿Quiénes son los justos? En aquel tiempo David le decía, aquellos que buscan a Dios, aquellos que buscan al Dios verdadero, aquellos que no andan detrás de los dioses que no pueden solucionar tu problema, aquellos que no andan detrás de personas que no solucionarán tu problema. Más de darte una palmada, más de darte un ánimo, yo no te digo que no lo hagas, sigue haciéndolo, porque muchas veces las palabras pueden reconfortar, pero cuando damos una palabra de Dios, cuando damos una palabra, esa palabra va a reconfortar, esa palabra va a animar, esa palabra va a dar vida, la palabra de Dios da vida, la palabra de Dios da esperanza. Pero la palabra del Señor nos habla en Romanos el capítulo 5 y nos dice, justificados pues con Dios, para con Dios tenemos paz con Él. ¿Cómo? A través de la fe, por medio de Jesucristo. Tenemos que tener fe en el Hijo de Dios, tenemos que confiar en Él, tenemos que aceptarlo en nuestro corazón para que podamos ser llamados justos, para que podamos ser justificados ante Dios a través de la muerte de su Hijo Jesucristo. Quiero enseñarte esto porque muchas veces la gente puede llegar a decir es que todos somos hijos de Dios. Y las palabras del Señor nos hablan en el libro de Juan, el capítulo 1, el versículo 12 nos dice, a los que han creído al Señor, a los que han aceptado a Jesús como el Hijo de Dios, a estos se le ha dado la potestad, la autoridad de ser llamados hijos de Dios. Pues estos hijos de Dios son los justificados. Y David decía, claman los justos y Jehová los oye. Si tú eres un hijo de Dios, si tú eres una hija de Dios y has sido justificado por Dios, clámale al Señor, clámale con todas tus fuerzas porque Él te oirá. Y si tú todavía no aceptaste al Señor, si tú todavía no le entregaste tu corazón, tienes que hacerlo, tienes que ser justificado ante Dios a través de Jesucristo y seguirle solo a Él y alabarlo solo a Él y adorarlo solo a Él. David dijo, mi alabanza estará de continuo en mi boca. ¿A quién? Solo al Dios verdadero, solo a nuestro Dios verdadero. A Él vamos a alabar, a Él vamos a adorar, a Él vamos a glorificar, porque claman los justos y Jehová los oye, dice la palabra del Señor, y los libra de todas sus angustias. David decía, así como yo fui librado de todos mis temores, de mis angustias, así ustedes serán librados de todas sus angustias. Esto fue lo que David le decía a esos 400 hombres que estaban ahí, los endeudados, los afligidos, los quebrantados. Él les decía esto: clamen, pidan. En esta noche Dios te dice, clama porque yo te oigo, clama porque yo te oigo. Si tú tal vez estás cansado de clamar, estás cansado de pedir porque parece que no ves la salida, sigue clamando porque Dios responderá con poder. Amén, gloria a Dios, Dios responderá con poder.
darás gloria a Dios, alabarás su nombre, glorificarás su nombre. David era un hombre que pasó momentos muy difíciles, pero David tiene muchos cánticos, mucha alabanza, mucha adoración. ¿Sabes qué, David? David había sido llamado por Saúl, porque había alguien que le dijo a Saúl en aquel tiempo, solamente quiero contarte parte de esto, cómo su alabanza y su adoración era genuina, que cuando Saúl estaba atormentado, alguien le dijo, ¿sabes qué? Hay un joven que es usado, que el Espíritu de Dios está sobre él, y cuando él ejecuta su instrumento, porque él tocaba el arpa, yo creo que tienes que llamarlo. Y dice que cuando Saúl estaba atormentado, David comenzaba a tocar y ese espíritu de tormento que había en Saúl se iba. Su alabanza era genuina, su corazón era genuino. Hoy nuestra alabanza tiene que ser genuina, mi hermano, mi hermana. Nuestra alabanza tiene que ser genuina. Nuestra adoración a Dios tiene que ser genuina. Yo sé que en momentos difíciles no queremos clamar, yo sé que en momentos difíciles no queremos adorar o nos cuesta adorar, pero aunque lo hagas con pocas fuerzas, que tu alabanza y tu adoración a Dios sea genuina, que la gloria que le des a Dios sea genuina, y que aunque muchas veces no puedas hablar y lágrimas solamente caigan de tus ojos, dile a Dios, Señor, aún con mi entendimiento, con mi mente te alabo, con mi mente te adoro, con mi mente te glorifico, porque tal vez no tengo fuerzas. Pero el Señor te dice, clama, porque Él te oye. ¿Y sabes qué? ¿Cuál fue la última palabra que a mí me impactó? Dice la palabra del Señor. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. Él está hablándole a estos 400 hombres y le está diciendo, yo sé sus problemas, sé sus dificultades, tal vez no nos dice la palabra, pero tal vez ellos le contaron lo que estaban pasando. Tal vez tú le contaste a alguien, a algún hermano tuyo, a algún amigo le contaste. Pero la palabra dice, cercano está el Señor, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. Muchas veces sentiste en tu corazón, porque a todos nos pasa que cuando pasamos esos momentos difíciles, sentimos que nuestro corazón se quebranta y Dios nos dice, ven a mí, ven a mí. Estás cargado, estás trabajado, ven a mí, dice el Señor, ven a mí, porque Él está cercano a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Aquel que tiene un corazón contrito y humillado, el Señor no nos desprecia, nos dice la palabra, y Él está cercano, Él te está esperando, nos está esperando a cada uno de nosotros, nos espera para solucionar nuestro problema, nuestra dificultad, pero nos espera más que nada para llenar nuestra vida. Porque tal vez tienes un vacío que no sabes con qué llenarlo. Y no lo vas a llenar con nada, no lo vas a llenar con dinero, no lo vas a llenar con posesiones, no lo vas a llenar con personas. El único que va a llenar el vacío de tu corazón se llama Dios. El único que va a llenar y te va a traer libertad se llama Jesús, el Hijo de Dios. No hay otra persona. Y si Él te libra, si Él te llena, si Él colma tu vida y tu corazón, ¿a quién tú crees que le debemos dar adoración? A nuestro Dios. Y la última palabra nos dice a nosotros, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Esto nos dice el versículo 19, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas, de todas, no de algunas, de todas, le librará el Señor. Cuando nosotros somos justificados por el Señor, cuando nosotros somos hijos de Dios, que procuramos, todos los días procuramos, leemos la palabra, nos aferramos a la palabra, pero aún así vamos a tener aflicciones. De todas ellas nos va a librar el Señor. De todas esas aflicciones nos va a librar el Señor. Mi hermano, mi hermana, mi amigo, mi amiga, de todas las aflicciones nos va a librar el Señor. De todas las aflicciones nos libra el Señor. Yo quiero transmitirte esta confianza. Como dijo David, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas te librará el Señor, mi hermano, mi hermana.
En esta noche yo quiero que confíes en el Señor, quiero que confíes en el Señor, quiero que puedas poner tu confianza verdadera en Él. El Señor nos librará de este tiempo de cuarentena que estamos llevando. ¿Sabes qué? Este es un tiempo en el cual el Señor está preparando nuestra vida. Este es un tiempo donde Dios está haciendo que nos aferremos a su palabra, que nos aferremos a su promesa. El Señor está haciendo que nos aferremos como familia para aprender a clamar, para clamar en unidad. Porque si antes tú estabas confiando en que había un líder, había un pastor que clamaba por ti, había una familia tuya que es cristiano y que tú le pides a esa familia cristiana o a ese amigo o a ese papá, a esa mamá, tú recurrías y le decías: papá, ora por mí. Pero tú no te acercabas al Señor. Mamá, ora por mí, pero tú no te acercabas al Señor. Tal vez tú eres un adolescente, un joven que me estás escuchando. Tal vez tú eres alguien que caminabas más o menos en el camino del Señor, pero la palabra de Dios nos dice que tenemos que estar firmes en el camino de Dios. Y tal vez tú le decías a alguien: ora por mí, ora por mí. Y no está mal que pidas oración, pero este es un tiempo en el cual Dios nos está preparando. Este es un tiempo en el cual Dios está haciendo que nos tomemos de su palabra, nos aferremos a su palabra y que podamos estar firmes, porque este tiempo va a terminar, este tiempo de cuarentena se va a terminar, este tiempo extraordinario que estamos viviendo se va a terminar. Pero cuando este tiempo se termine, te darás cuenta que tu relación con Dios cambió, te darás cuenta que Dios te forjó la fe. Puesto los ojos en Jesús, nos dicen las personas, en Jesús, el autor y consumador de la fe. Él es quien nos sostiene. Él es quien nos está sosteniendo en este tiempo. No te engañes, mi hermano, mi hermana, no te engañes, mi amigo. Jesús nos sostiene. Pon tu confianza en Él. Como dijo David: mi alabanza y mi adoración estarán de continuo en mi boca. No importan los problemas, no importa que en este tiempo estemos viviendo este tiempo de cuarentena. Dios te levantará, Dios sostiene tu vida, Dios sostiene tus finanzas, Dios sostiene a tu familia. Dios está en control. Descansa, Dios está en control. Acércate a Él, confía en Él, declara que Él es tu vida, declara que Él es tu Señor, declara que Él es tu Salvador. Mi hermano, mi hermana, el Señor nos dice: de todas las aflicciones nos librará el Señor. Ten la plena seguridad de que Dios nos librará de todas las aflicciones. ¿Tú crees que si Dios nos adoptó como hijos, nos dejará pasar problemas solos? No, mi hermano, mi hermana. No, te lo puedo decir con total seguridad. Si somos hijos de Dios, aferrémonos a Él. Aferrémonos a su palabra, confiemos en Él, descansemos en Él, porque de todas las aflicciones el Señor nos librará. Amén. Quiero poder orar en esta noche. Tal vez hay alguien de los que nos estuvo escuchando que no conoce al Señor, nunca le ha aceptado, ha oído la palabra muchas veces, pero nunca ha tomado la decisión de aceptar a Jesús. Tal vez nunca entendió y nunca comprendió que debía ser justificado por el Señor. Es necesario ser justificado por Él. Nosotros necesitamos estar a cuenta con Dios siempre, todos los días. Pero tal vez hay alguien que nunca aceptó a Jesús en esta noche y quiere aceptar a Jesús para poder declarar esta palabra y vivir en fe, como dice la palabra del Señor. Yo quiero orar. Si tú quieres aceptar a Jesús en esta noche, yo quiero que tú, ahí donde tú estás, puedas cerrar tus ojos y que puedas repetir conmigo esta oración. Hazla en fe, hazla confiando en que Jesús oirá esta oración que tú vas a hacer de lo más profundo de tu corazón. Señor Jesús, en esta noche he oído tu palabra. Señor, tengo fe en tu palabra, pero necesito pedirte perdón por mis faltas, por mis pecados, por mis errores, por mis falencias. Perdóname, Señor. Quiero recibirte en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y en los cielos, Señor. Y permíteme que a partir de hoy, Señor, yo me aferre a tu palabra, pueda vivir conforme a lo que dice tu palabra, Señor.
para estar cada día más cerca de ti. En el nombre poderoso de Jesús, clamar y saber, Señor, que tú oirás cada oración que yo haga, Señor. En el nombre de Jesús. Padre Santo, oro en esta hora por aquellos mis hermanos y hermanas que un día, Señor, caminaron contigo. Nunca dejaron de ser tus hijos y tus hijas. Pero, Señor, así como el hijo pródigo, tomaron decisiones, Señor, por su cuenta y comenzaron a caminar lejos del Padre. Y en esta hora, Señor, han oído tu palabra y quieren volverse a ti. Tal vez, Señor, no han oído ahora, oirán en otro tiempo. Muchas otras personas oirán en otro tiempo este mensaje. Pero en el nombre de Jesús creo, Señor, que todos aquellos que oigan esta palabra, Señor, serán llamados a reconciliarse contigo. Y aquellos que hoy toman esa decisión, en el nombre de Jesús, te ruego, Señor, abrázalos. Señor, muéstrales tu amor una vez más. Como dice tu palabra, con cuerdas humanas, con cuerdas de amor, perdón, Señor, tú nos has atraído a tu presencia. Señor, abrázalos, devuélveles el gozo de la salvación en el nombre de Jesús y que ellos experimenten una vez más, Señor, el fuego de tu Espíritu Santo en sus corazones, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén, amén, amén. Gloria a Dios, mi hermano, mi hermana. Amigo, amiga, ¿aceptaste al Señor en tu corazón? ¿Tomaste esa decisión? Gloria a Dios. Eres mi hermano, eres mi hermana en Cristo. Te abrazo a la distancia, mi hermano, te abrazo a la distancia. Doy gloria a Dios por tu vida, que tomaste esa decisión. Mi hermano, mi hermana, estabas lejos del Señor. El Señor te atrajo a su presencia nuevamente. Tal vez a través de esta palabra, tal vez a través de una alabanza que oíste hoy en este día, pero el Señor te atrajo. Es porque Él te ama, es porque Él quiere que estés cerca suyo. Y el Señor te ha bendecido. Gloria a Dios por tu vida. Ahora tienes que predicar la palabra. Ahora tienes que anunciar todo lo poderoso y maravilloso que Dios está haciendo en tu vida. Quiero darle gracias a Dios. Vamos a darle gracias juntos, ¿te parece? Vamos a darle gracias a Dios por este tiempo. Vamos a darle gracias al Señor porque Él nos permite en libertad compartir esta palabra. Y no te calles, mi hermano, mi hermana. No te calles. Sigue hablando la palabra del Señor, sigue anunciando con esperanza, con fe en la palabra del Señor. Busca al Señor, que el Señor te oirá. Clámale, porque Él oirá tu palabra, Él oirá tu oración. Vamos a orar y vamos a darle gracias juntos. Amén. Señor, en esta hora queremos darte gracias. Gracias por este tiempo maravilloso que tú nos has permitido vivir. Gracias, Dios. En el nombre poderoso de Jesús. Señor, bendigo a los oyentes que están de aquel lado. Aquellos, Señor, que invirtieron este tiempo oyendo tu palabra. Aquellos que invirtieron este tiempo, Señor, oyendo tu palabra, amado Padre. Señor, ruego que ellos hayan sido edificados. Sus vidas, sus corazones, sus almas, Señor, sean llenas de tu Espíritu Santo. Señor, oro por los que oirán el mensaje en otro tiempo. Sean bendecidos, llenos de ti, libres. En el nombre de Jesús, libres, Padre Santo, de toda obra del diablo. Cancelo en el nombre de Jesús todo plan satánico, todo plan del diablo en el nombre de Jesús. Cancelamos en el nombre de Cristo y declaramos la libertad para aquellos que oirán el mensaje de tu palabra, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor, porque dice tu palabra que más fuerte es el que está en nosotros que el que está en el mundo. En el nombre de Jesús creo, Señor, que almas serán libres a través del mensaje de esta palabra. Creo, Señor, en el nombre de Jesús. Y proclamo una vez más en esta noche la sanidad, Dios mío. Por las llagas de Jesucristo, Señor, fuimos sanos, dice tu palabra. Fuimos sanos de toda enfermedad y de toda dolencia. Y en fe declaro esta palabra. En el nombre de Jesús, Señor. Padre Santo, que los que oigan y reciban el milagro de la sanidad y reciban, Señor, el milagro de su libertad en su vida, en su alma, puedan dar testimonio de ti, Padre Santo, de tu poder, Dios mío. En el nombre de Jesús. Alabado y glorificado sea tu santo nombre. Gracias, Jesucristo. Aleluya, Señor. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. El Señor nos ama, mi hermano, mi hermana. El Señor nos ama. El Señor tiene cuidado de nosotros. Gracias, gracias por estar de aquel lado. Gracias por compartir el mensaje de la palabra de Dios. Él es bendito en el nombre de Jesús. Y nos vemos pronto. Sigue clamándole al Señor porque Él te oye.
No te canses de clamar, no te canses de creer y confiar en Dios. Amén. Nos vemos pronto cuando Dios nuevamente nos permita poder compartir su palabra poderosa. Dios te bendiga. Te mando un abrazo grande, un abrazo fuerte a la distancia. Y ya pronto tal vez podamos vernos y podamos declarar las maravillas que el Señor obró en nuestras vidas en todo este tiempo. Amén. Dios te bendiga. Nos vemos. Chao, chao. Amén.